Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero que te encuentres bien y le hablo, por supuesto, a ese enorme eco social que tenemos a través de Internet, a través de la radio. Un eco importante, afortunadamente. Le agradezco a todos ustedes que estén presentes siempre en el día a día siguiendo los contenidos de este programa, en donde estamos por CX30, la 30, 11:30 AM, qué cantidad de 30, ¿no? 11:30 AM, también la tenés la aplicación que es la 30, directamente la bajás a tu celular o a tu computadora o a tu tablet. Y por cierto que todas nuestras redes sociales por internet, en donde estamos, nuestro programa en YouTube, que emite los contenidos nuevos, los nuevos contenidos, a partir de las 17 horas, a partir de las 17. Y tenemos otro horario también de publicación de nuevos contenidos a las 20 horas. 17 horas y 20 horas son precisamente de modo regular, de modo frecuente, las nuevas publicaciones de nuestros contenidos en este canal en YouTube, que va creciendo, digamos que a un ritmo bastante acelerado, afortunadamente, que hay mucha interacción, hay mucho apoyo a la propuesta periodística que hacemos desde Libertas, la primera organización liberal de la República Oriental del Uruguay, libertas.uy, una nota muy interesante publicada en la fecha, es decir, en el día de hoy, respecto a declaraciones de quién es en verdad el presidente de Venezuela, Urrutia, González Urrutia. Bueno, hace declaraciones interesantes que están analizadas, por otra parte, y puestas en contexto y en perspectiva de lo que significa la democracia, lo que significan las garantías de una democracia representativa, republicana, para todas nuestras libertades, esas garantías, esas libertades que en Venezuela se perdieron hace mucho tiempo, a pesar de lo que dijeran esas cartas apologéticas, el Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, por ejemplo, a pesar de las promesas que diera Hugo Chávez Frías. ¿Y qué sucede en Uruguay? En Uruguay hay algo que está en nuestro interior, hay algo que está a modo de una bronca en silencio, que va marchando, pero que no es la marcha de la bronca que cantó aquel dúo argentino, que va discurriendo internamente, carcomiendo a muchísimas personas en este país. Yo te diría que a más de una mitad de la población uruguaya, muy particularmente del cuerpo electoral, a una especie de procesión con criaturas de la desolación, de la desesperanza, de la bronca, de un odio alimentado y en mucha gente por motivos de educación, inclusive civil, pero sobre todo de educación religiosa o formación en religiones que son pietistas, que son de la piedad, como lo es el cristianismo, hacen ese esfuerzo prácticamente ingente de contemplar la vida, al prójimo, a sí mismos, desde esa forzada, digamos, piedad, tratando de que ese odio no crezca tanto y los carcoma, los termine devorando, porque en definitiva ese odio interno que se provoca a través de ciertos hechos que efectivamente son odiosos porque son violentos, tiránicos, despóticos, vengativos, y que esos hechos vengativos, violentos, producen efectos como encarcelamientos sin garantía, a modo de una venganza histórica, ideológica, que coloca en prisión ancianos que tienen 80, 80 y pico de años, 70 y pico de años largos,
y que luego de toda una vida hecha, ya con familias construidas, con nietos, y muchos de ellos ya con nietos que les van a dar bisnietos y otros que seguramente ya los tienen, se ven en la infausta, en la muy triste y trágica situación de tener que marchar rumbo a un establecimiento carcelario, con enfermedades a cuestas, enfermedades que ya son, digamos, congénitas del tiempo de vida, enfermedades que devienen inexorablemente por el curso de los años, donde los cuerpos envejecen, enferman, con enfermedades crónicas, enfermedades cardíacas, enfermedades vasculares, enfermedades circulatorias, articulares, óseas, hasta incluso con otro tipo de enfermedades que suman a esas, o a veces esas enfermedades combinadas. De ahí que la Constitución de la República establezca que la cárcel no está creada para el martirio, sino para la educación y la reinserción en la sociedad. Claro, muchos me dirán, sí, es un ideal abstracto establecido desde largo tiempo, desde el derecho constitucional, como un propósito de los estados de derecho, precisamente, que deben siempre proteger las libertades, proteger la integridad de las personas y, en definitiva, un establecimiento carcelario es el resultado final de la sanción penal que un juez emite a raíz de la prueba, en pos de, digamos, contemplar y obedecer toda la carga probatoria que en un juicio penal se debe aportar y que el juez en lo penal debe recibir y estudiar, y una carga probatoria que tiene muchísimos elementos y que es, digamos, una suerte de universo probatorio con pruebas de distintas características, pruebas documentales, pruebas de documentos escritos, de documentos fílmicos, de documentos sonoros, fotos, videos, audios, audiciones, documentos, documentos públicos, documentos privados, certificaciones, pruebas caligráficas, también pruebas médicas, pruebas periciales, pruebas de testigos, pruebas testimoniales, sobre hechos que se manifiestan en una denuncia como hechos delictivos. Eso es un juicio penal con todas las garantías como la Constitución lo formula y lo prescribe. Lo que la Constitución formula es preceptivo, es prescriptivo. ¿Qué quiere decir? Que es obligatorio y obliga a que exista un sistema de justicia que obedezca a esos principios generales que la Constitución formula, en este caso, desde el artículo 12 al artículo 23 e inclusive el artículo 26, respecto a que los establecimientos carcelarios no están creados para el martirio, sino para la educación y la reinserción. Si acaso ese cometido no se cumple, los hechos lo irán demostrando y esas personas es evidente que seguirán delinquiendo. Pero hay un porcentaje en el que sí se cumple. ¿Por qué digo todo esto? Porque nos enteramos una vez más que el fiscal de una fiscalía, la Fiscalía de Lesa Humanidad, se llama Fiscalía Letrada Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad que se cometieron en el marco histórico de los años 1973 a 1985. Todo esto que te acabo de decir es un rotundo
y perfecto disparate jurídico, sin valor, porque nuestra Constitución como fuente hipotética fundamental del valor jurídico de nuestras normas, de nuestras leyes, no preceptúa que existan fiscalías letradas especializadas en crímenes cometidos en un periodo del tiempo, en un lapso. No hay manera de interpretar, de extraer esa conclusión leyendo la Constitución de la República, cotejándola con el Código General del Proceso, que es la ley primera de características muy importantes porque es una ley de carácter público, de orden público, que formula todos los principios jurídico-procesales a aplicar en nuestro país en concordancia con los preceptos constitucionales establecidos en esos artículos que te menciono, y todos esos principios generales del derecho procesal legislados por esa ley de orden público, que es el Código General del Proceso, determina a su vez las características generales de cada uno de los procesos judiciales que nuestro país reconoce como válidos, como legítimos, desde una ley que es perfectamente constitucional y es la ley de orden público que instruye a la formación, a partir de otras leyes, a la estructura y cometidos de los distintos formatos judiciales para llevar a cabo precisamente eso, la justicia, el cometido de la aplicación o integración de la ley en tribunales de justicia, justicia civil, justicia comercial, justicia laboral, justicia administrativa, justicia penal, justicia respecto a los derechos del niño, justicia en materia de derechos de familia. Todos son ejemplos de procesos judiciales, de juicios cuando hay contiendas, controversias que los jueces deben resolver en el rol, digamos, en el rol de una supremacía o magistratura en cuanto a la interpretación y la integración de la ley, resolviendo esas situaciones conflictivas con todas las garantías que un juicio debe proporcionar a los habitantes de la República, a las partes que se ven en esa situación judicial de conflicto, respecto a un juez que asumiendo preceptivamente toda la prueba aportada en esa contienda, deberá entonces evaluar sobre elementos probatorios, te repito, necesarios y atravesando etapas judiciales que son necesarias y obligatorias, llamadas instancias judiciales, se llega a la instancia final, que es la del dictamen del juez, en términos técnicos, la sentencia judicial. Y en materia penal, cuando el juez dicta esa sentencia, escribe esa sentencia, que es en definitiva la resolución que ese juez, que debe ser eminentemente técnico, un académico del derecho, un profesional del derecho, con la debida titulación académica, un doctor en derecho, un abogado especializado en materia judicial, con una carrera judicial a modo de un posgrado o post tarea educativa una vez egresado como doctor en derecho, y que debe desarrollar toda esa carrera para quedar habilitado a través del curso de una formación y a su vez de la antigüedad en el ejercicio de la profesión de la abogacía, todo eso lo determina el Código General del Proceso y lo determina así también la Constitución de modo implícito. Es el juez la única autoridad técnica, profesional, académica, que cumple el rol exclusivo y excluyente de dictar justicia y es el único que puede
privarnos de libertad, sea a modo de medidas preventivas, llamadas medidas cautelares, eso es cuando el juicio está en curso, no se llegó a la instancia final de una sentencia, que es la conclusión a la que arriba ese juez, que debe estar por encima de las partes en conflicto, que no las debe conocer, que no debe responder a algún interés, que no puede tener un interés filiatorio, corporativo, familiar, sanguíneo, ideológico. Debe ser un juez suprapartes, eminentemente técnico, para dar las garantías de esa ecuanimidad en su resolución final, en la evaluación de todos los elementos probatorios que se le brindaron a ese magistrado que dictará una sentencia. La sentencia podrá ser de absolución o sobreseimiento o de condena. Cuando el juez dicta la sentencia, recién ahí toda la prueba, entre comillas, aportada, todos los elementos probatorios, es más correcto decir, todos los factores probatorios de todo tipo, inclusive sometidos a contienda, perdón, a contrastaciones, a comparaciones, cotejos, revisión de todos esos elementos probatorios, la posibilidad de más aportación de prueba en una instancia capital, trascendental en un juicio penal como lo es la etapa probatoria, a posteriori de todo eso, de escuchar a las partes, de escuchar a los abogados de ambas partes en conflicto, quizá a veces con una tercera parte deduciendo lo que se llama una tercería, viendo elementos incidentales, abriéndose vías incidentales también que terminan coadyuvando, colaborando con ese juicio, el juez termina resolviendo en una sentencia si tal o cual sujeto de derecho, tal o cual persona, es culpable o no. Y a partir de esa sentencia que determina la privación de libertad, si acaso el juez dice que es culpable, tiene incluso el ciudadano uruguayo la posibilidad de apelar esa sentencia, de discutir la sentencia del juez y elevar, digamos, la posibilidad de garantías judiciales hacia un tribunal de apelaciones, que es una instancia posterior a posteriori de la sentencia, en primera instancia, para fortalecer las garantías judiciales de todos nosotros. A eso se le llama debido proceso y está preceptuado en la Constitución de la República desde el artículo 12 al artículo 23 y el 26 establece las garantías carcelarias. Nada de esto se cumple en esa fiscalía letrada especializada en crímenes de lesa humanidad, porque esa fiscalía letrada especializada en crímenes de lesa humanidad no es un juzgado, en primer lugar, no se trata de un juez que recibe todos los elementos probatorios que te acabo de mencionar, no se dan esas descripciones probatorias, esos elementos probatorios, el cotejo de las pruebas presentadas por una y otra parte, no se dan las evaluaciones periciales, es decir, a través de los técnicos, de los especialistas, los forenses, por ejemplo, los forenses médicos, los psiquiatras, forenses también en balística, forenses calígrafos, peritos, especialistas en formalidades de documentos públicos y privados, testigos, etcétera, peritos informáticos respecto hoy por hoy a lo que abunda, que son pruebas audiovisuales, de videos directamente, de fotos. Todo eso debe ser periciado, debe ser, digamos que, suficientemente chequeado por especialistas que le confirmen al juez que esas pruebas son reales, que no son falsificaciones documentales, que tienen el valor de prueba, y a eso se le llama periciar el origen probatorio y la calidad documental de la prueba presentada, como por supuesto la calidad testimonial de la prueba testimonial, la calidad de los testigos. Y ambas partes tienen el derecho a conocer qué es
lo que se les denuncia, se imputa en esa contienda para un lado y para el otro. Y especialmente la persona denunciada tiene todo el derecho a saber quién la denuncia y bajo qué motivos y con qué aportación probatoria hace esa denuncia para que su abogado defensor tenga la posibilidad de entrar en el descargo de la defensa que patrocina el letrado, el abogado, respecto al sujeto denunciado o a las personas denunciadas. Nada de eso se da en esta Fiscalía de Lesa Humanidad, violando en primer término todo esto que te acabo de decir. Eso es la garantía de un debido proceso, es decir, violando a la Constitución, violando los mandatos constitucionales respecto a cómo debe desarrollarse un juicio penal. Por ende, a través de esa nueva ley de orden público, el llamado Código del Proceso Penal, acuñado públicamente como el nuevo Código de Proceso Penal, porque es desde el año 2017, que contó con la necesaria aprobación de las mayorías especiales o mayorías calificadas desde el Poder Legislativo, porque así también lo preceptúa la Constitución de la República respecto a leyes de orden público, es decir, a leyes que organizan las relaciones jurídicas y el monopolio de la fuerza del Estado en ese orden jurídico o en esa disciplina jurídica, como lo es un código penal, un código civil, por ejemplo, un código del proceso, el Código General del Proceso, un código del proceso penal. Y ese código del proceso penal del año 2017 necesitó, tuvo que tener las mayorías especiales, 2/3 del total de los componentes de la Asamblea General, digamos. 2/3 del total de componentes de la Cámara de Diputados y 2/3 de los componentes de la Cámara de Senadores, o 3/5 si te gusta más. Es lo mismo, pero de todos los componentes. 2/3 partes de los 99 diputados, 2/3 partes de los 31 senadores, todos presentes. Todos deben estar presentes al momento de votar la aprobación de una ley de orden público, en este caso el Código del Proceso Penal, que va a derogar a la otra ley de orden público que hasta el momento era vigente en Uruguay y establecía el orden jurídico, en este caso, de los juicios penales. El orden jurídico de los juicios penales en Uruguay fue derogado en el año 2017 por esta nueva ley de orden público, que es el Código del Proceso Penal, que formula una naturaleza dicotómica respecto a la Constitución, respecto al Código General del Proceso y respecto al código anterior, que sí respondía a la Constitución y al Código General del Proceso, y a los principios generales del derecho, y a las doctrinas más recibidas, etcétera, como lo establece el artículo 332 de la Constitución. Este código no. Este código es abiertamente desobediente, no reconoce a la Constitución en sus preceptos constitucionales, no reconoce al Código General del Proceso, a los principios generales del proceso, en materia, por ejemplo, de garantías judiciales penales, porque formula una etapa fiscal como una primer gran etapa absorbente, como el papel higiénico, es absorbente como el papel higiénico realmente, y creo que cabe acá la figura, porque es una primera etapa obligatoria, preceptiva. Hay que atravesar esa etapa que es fiscal, acusatoria, adversial, dice el código. Mirá vos, un jurista con un poquito con alguna neurona, lo primero que tiene que expresarse a sí mismo, por lo menos cuando ve todo esto, cuando empieza a leer estos documentos, que son nuestras leyes vigentes, el Código del Proceso Penal hoy por hoy, lo que tendría que expresar, se me ocurre, es, mirá vos,
Tomá mate, Pavó y tu tía Gregoria, ¿eh? Mirá cómo se salieron con la suya todos estos marxistas, ¿no? Los bolches. Nos metieron un proceso fiscal acusatorio adversarial, algo así como los procesos de los soviets, los procesos de los fiscales del Estado, que eran algo así como una policía persecutoria a través de la metodología de la acusación. Acuso primero y luego tenés que demostrar si sos inocente ante el Estado todopoderoso que te acusa por esto, por esto y por esto. Y en este caso es, te acusamos desde un fiscal, no desde un juez, no desde una denuncia de parte, no desde ciudadanos, no desde un juzgado de instrucción que reciben necesariamente prueba, tienen que recibir una carga probatoria, artículo 16, semiplena prueba, le dice la Constitución, de modo muy correcto para mí, semiplena prueba significa que si el delito no es infraganti, no hay flagrancia delictiva, bueno, tiene que haber una carga probatoria muy importante para que el juez asuma la responsabilidad de abrir un juicio penal, porque los jueces están obligados a abrir una causa penal cuando la denuncia viene acompañada de prueba verosímil, de prueba cierta, importante. Se le llama carga probatoria, una carga probatoria importante que abre incluso a toda la eventualidad en un juicio de que se vaya aportando más cantidad probatoria, porque se le adelanta al juez de la denuncia que hay una enorme cantidad de prueba y se le presenta un resumen, una minuta probatoria de, digamos, que fundamenta la acusación o la denuncia de parte del ciudadano damnificado o de cualquiera establece el debido proceso. Cualquiera puede hacer una denuncia si encuentra prueba suficiente de que alguien está cometiendo un delito y tiene que presentarla al juez a través de una comisaría o a través de un juzgado de instrucción o a través del Ministerio Público y Fiscal en aquel entonces, directamente ir a los fiscales. Ahora no. Ahora los fiscales absorben la denuncia. Queda en el campo gravitacional de esa fiscalía. Y este nuevo código establece que es el fiscal, en esa primera etapa fiscal acusatoria, adversarial, quien va a evaluar bajo su más absoluto criterio personal, desde lo que el código llama con un eufemismo legalista o juridicista, la órbita de la especialidad fiscal. ¿Para qué? Para la formalización de la causa en pos de arribar a esa acusación. Habla de formalización de la causa a través de una especialidad fiscal. Nos está diciendo el código que esto es un procedimiento administrativo en la órbita del Poder Ejecutivo a través de fiscales que no son jueces, pero que de todas maneras absorben las denuncias o directamente ellos pueden asumir la causa, formalizar una causa, es decir, son el denunciante y el acusador a la vez en un hecho determinado. En este caso, esta fiscalía que está especializada ¿para qué? Para formalizar causas y acusar. Es la misma fiscalía la que denuncia que hubo delitos de lesa humanidad y acusa a quienes considera que cometieron delitos de lesa humanidad. En este caso, le está sucediendo a Cobarrer, por ejemplo. A Cobarrer. El fiscal ahora acusa a Cobarrer y bueno, va a marchar en cana, ¿no? Porque el fiscal Percivale considera que es así, sin garantías probatorias, sin un juez que dé las garantías de todo eso. Pero no se agota acá la gravedad de este asunto, este atentado contra nuestro Estado de Derecho, este agravio contra la Constitución, contra el Código General del Proceso, contra nuestra historia jurisprudencial y jurisdiccional, contra el Poder Judicial. Todo este agravio, este atentado no se agota acá, porque hay un principio jurídico, procesal, penal, que está formulado en el artículo 15, la niña bonita, jugale 015 como diría mi abuela, a la quinela. Capaz que los que tenemos tanta mala suerte en este país, porque estamos viviendo en un país de la mala suerte, y yo siempre le digo a mis familiares, gracias a Dios que Dios nos dio
el concepto y la conciencia de la mala suerte, porque si algo te va mal, por lo menos podemos decir, y bueno, mala suerte, ¿qué va a hacer? Tenemos mala liga, ¿viste? Mala suerte. Por lo menos te descargas un poco ahí, qué sé yo. Pero estamos en el país de la mala suerte, en el país de la dama juana, del vino lija de 3,5 litros, un vino tóxico, rojo, bien rojo, rojo, ¿viste? Porque el vino de buena calidad es Bordeaux, es un Bordeaux tirando a un lilacio, ¿no? Con rebordes rojizos, tiene cuerpo, pero este es un vino rojo, ¿viste? Ese vino rojo, bueno, ese vino lija nos ha intoxicado a todos, al sistema político que minga por el foro, votó esta porquería, votó toda esta porquería que nos está destrozando como país, como nación, como país soberano, está destrozando todo, destrozó el Estado de Derecho. Dieron por la vía legislativa a la perfección, bajo el gobierno de José Mujica, lo que el Foro de San Pablo indica que hay que hacer, lo que el Foro de San Pablo preceptúa como práctica revolucionaria, que es formalizar la revolución, ir por la vía legal, y nos instalan una guerra civil legal. Nos están cocinando a fuego lento como la ranita en la olla. Y por las vías formales, legislativas, plebiscitarias, de referéndum, etcétera, propaganda política, pseudos debates parlamentarios, una prensa que simula ser tal a modo masivo, están destrozando todas las garantías institucionales, el funcionamiento de nuestras instituciones soberanas de acuerdo a lo que la Constitución preceptúa, confiere, manda. Y en este caso, sin garantía alguna, está pasando esto, porque violan el artículo 15 del Código Penal uruguayo vigente. Afortunadamente, aún todavía lo tenemos vigente, porque el Código Penal vigente, la ley penal en el tiempo, la ley penal en el tiempo, trata ese artículo. Y no puede ser retroactiva una ley penal inexistente en el pasado. Es decir, una figura penal, una tipificación penal que en el pasado el legislador no concibió, que el Estado no concibió, que no estaba en ninguna de nuestras leyes penales, que no estaba en el Código Penal, que no estaban leyes penales concordantes, que no estaba en ningún tratado devenido en fuerza de ley a nivel nacional, como ocurrió con el Tratado de Roma, con el Estatuto de Roma que Uruguay suscribe en el 2004, pero que promulga las leyes concordantes con el Estatuto de Roma en el 2006. No existía la tipificación penal de crímenes de lesa humanidad. No existía la tipificación de crímenes de lesa humanidad. Artículo 15, porque es nullam penam sine legem. No hay pena si no hay ley. Si no hay ley, quiere decir que nos da esa garantía, el principio universal del derecho penal, principio sabio, que ya proviene de los antiguos juristas romanos, como Cicerón, por ejemplo, que nos dan esas garantías de que vivimos bajo un principio que es la seguridad jurídica. No podemos ser sometidos por hechos que cometemos hoy, que no son delito, imagínate dentro de 10, 15, 20 años, porque ahí se legisla que tal actividad que ahora hacemos pasa a ser un delito. No se nos puede legislar retroactivamente por hechos que cometimos en el pasado y no estaban concebidos como delito. Y los delitos que se le imputan a los militares que van presos, como en este caso Cobarrer, tiene que ver con delitos comunes de pronto, pero que incluso no están probados por un juez, no hay elementos probatorios, en virtud de que Uruguay dictó una ley que es la ley de caducidad de su pretensión punitiva. Lo explicamos una cantidad de veces acá. Una ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado es nada más y nada menos que el ejercicio del derecho potestativo procesal que tenemos todos como sujetos de derecho, y vaya que el Estado lo es, artículo 21 del Código Civil, el Estado uruguayo es sujeto de derecho, y el Estado uruguayo por excelencia es sujeto de derecho, lo sacás hasta por sentido común, porque si no, no podría el Estado uruguayo reconocer sujetos de derecho. No nos podría a nosotros otorgar la calidad de ser sujetos de derecho
de ser ciudadanos con derechos y obligaciones, no podría reconocer personas jurídicas si el Estado en sí no es un sujeto de derecho que tiene precisamente esa potestad, tiene ese derecho de reconocer a otros como sujetos de derecho, porque el Estado también es pasible de ser sometido a juicio. El Estado de Derecho tiene un poder limitado en su monopolio, está limitado por sus obligaciones. No solo que tienen los poderes limitaciones, sino que el Estado como un todo está limitado por sus obligaciones, representado por el Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo. Y en este caso el Estado uruguayo tiene una enorme responsabilidad porque cometió el delito de lesa nación. Agredieron la Constitución de la República y el orden soberano jurídico que formula, y de acuerdo al artículo 330, es aplicable el delito de lesa nación a todos los legisladores que en el 2017, desconociendo la Constitución de la República, desconociendo el Código General del Proceso, desconociendo los principios universales del derecho procesal penal formulados por nuestro actual Código Penal, artículo 15, que no se puede aplicar a una figura penal que no existía en el pasado, como tampoco puede ser retroactiva la ley penal más grave. ¿Qué quiere decir esto? Que si una figura penal, un tipo de delito, es legislado con más penabilidad, con más punibilidad, esa punibilidad carcelaria no se puede aplicar al pasado. Tampoco. Todo eso es seguridad jurídica. Como dirían los tontos, ¿viste? Que son bastante agresivos cuando hablan y te das cuenta que tienen ese sesgo de autócratas o totalitarios, que después de que te dicen estas cosas te dicen, ¿entendés? ¿Entendés? Y yo por dentro digo, qué cosa que me... ¿Sabés lo que me calienta? ¿Te acordás de Orpi? ¿Sabés lo que me calienta? Eso que se creen que se la saben todas. ¿Me entendés? ¿Me entendés cómo es? Yo no te estoy diciendo a vos ni a nadie, ¿entendés? ¿Ah? Me tenés que creer que es así. No, yo les estoy diciendo cómo funciona un Estado de Derecho, cómo funcionaba nuestro Estado de Derecho. Les estoy diciendo lo que dice la Constitución, lo que dice el Código Penal vigente, lo que dice el Código General del Proceso y lo que dice el Estatuto de Roma, artículos 22, 23 y 24. Lean el artículo 24. Y después que cotejen todo esto que yo estoy diciendo, ahí sí me pueden decir, tenés razón o no tenés razón. En esto estás en lo cierto, en esto te equivocaste. Pero te puedo asegurar que todo lo que te estoy diciendo no tiene ni un punto y coma de error. Estoy absolutamente en lo cierto y estoy convencido de esto que te estoy diciendo, porque lo tengo estudiado hace muchos años. Cuando estudio derecho, estudio en serio. No empiezo a parlotear o yo jamás tuve la posibilidad siquiera de votar a carpeta cerrada con algún sobre lleno de dólares. Ese es el Uruguay de porquería, la damajuana de 3,5 litros de vino lija, y a raíz de eso estamos todos los uruguayos girando como un trompo, el mismo trompo, dando siempre los mismos giros sobre el mismo eje, en el mismo espacio-tiempo, hablando siempre de lo mismo. Che, viste que otro milico más va preso, porque la gente habla así, viste, lamentablemente, con esa desprolijidad semántica. Otro milico, ¿viste? Fueron militares de rango militar que en esas épocas tenían 24 o 25 años, que eran subalternos, y hoy un fiscal vengativo, un tupa, pero con una fiscalía llena de comunistas, están vengando una tarea que cumplieron las Fuerzas Armadas convocadas por la Asamblea General en plena democracia cuando decidió disolverse y que se aplicara a modo de ley la doctrina de la seguridad nacional de acuerdo al artículo 31 de la Constitución, artículo 168, numeral 17. Que no te mientan. Busca los artículos que yo te digo. Entonces, si se viola todo el orden jurídico, porque viste que llega un momento que yo trato de ir así porque no da el tiempo, porque si no te estoy dando una clase de derecho, parece que estamos hablando en una clase de facultad de derecho, yo qué sé, en tercer año, derecho penal, ponele. A ver, ¿cómo se aplica el derecho penal? Que te preguntara como alumno. A ver, decime, la ley penal en el tiempo. A ver, ¿cómo se aplica la ley penal? ¿Se aplica cualquier ley penal? Por ejemplo, se legisla un nuevo delito, ¿se puede aplicar en el pasado? Y si ese mismo delito, poner el delito de homicidio, tiene más pena ahora, esa cantidad de pena, para aquellos que ya están procesados, los que están cumpliendo pena de prisión, ¿se le agrega esa punibilidad? Si un alumno te dice que sí, marchó, lo bochaste, perdió el examen. No, señor.
No se puede sumar la punibilidad de la sentencia que el juez ya dictó, porque si no rompes la seguridad jurídica, el juez dictó sentencia como la autoridad judicial, ahí es el Poder Judicial ley, ahí es el Poder Judicial a través del juez que integra la ley, que la aplica concretamente. Por eso es sumamente importante, es trascendental para un Estado de Derecho que el Poder Judicial tenga en puridad todos los cometidos y las funciones que la Constitución establece para el Poder Judicial. Y así lo establece la Constitución en el capítulo dedicado al Poder Judicial. No habla de fiscalías letradas especializadas para perseguir hacia el pasado delitos que Uruguay no tipificó, delitos que no tenía Uruguay legislados como derecho penal vigente, y a su vez violando el Estatuto de Roma, artículo 24, nullam penam sine leyem, y establece que todos los delitos formulados por el Estatuto de Roma, los delitos de lesa humanidad, los delitos de terrorismo de Estado, de terrorismo, de desaparición, todos esos delitos entrarán a aplicarse a partir de la entrada en vigor de este estatuto y a su vez a partir de la entrada en vigor del país que legisle estos delitos de acuerdo al tratado que suscribe con el Estatuto de Roma. Uruguay lo hace en el 2006 y acá tenemos una fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad hacia el año 1973 a 1985. Y tenemos una ley más aberrante que se pretendió que fundamentara esta fiscalía, que declara que el Estado uruguayo ha sido un Estado terrorista desde el año 1968 a 1985. Y en el gobierno anterior de Luis Cusquito de la calle Pou, en el gobierno de Luis Cusquito de la calle Pou, no se dijo nada al respecto y se dejó todo este mamarracho, esta porquería vengativa del Partido Comunista del Uruguay, que fue el partido que apenas se votó la ley de caducidad, que es una renuncia procesal del Estado como sujeto de derecho, artículo 228 del Código General del Proceso, como una forma, como un modo excepcional de extinción de los juicios. No es pasible de recurso alguno, tiene la fuerza de la cosa juzgada. Una renuncia procesal, que es un derecho que todos tenemos a ejercer o no, por eso es facultativo, se le llama derecho potestativo, lo podés ejercer o no. El Estado uruguayo ejerció el derecho potestativo de renunciar a su pretensión procesal penal en casos particulares. En esos casos, por lo tanto, el Estado uruguayo aplicó el principio procesal general universal legislado por el Código General del Proceso de renunciar a la pretensión procesal. Renunció a su legitimación procesal activa como sujeto activo de derecho. Renunció. ¿Y qué hizo ahí entonces? Provocó el efecto jurídico procesal en todos esos casos de la extinción de todo juicio posible sobre esas personas contempladas por la renuncia procesal. Porque esa ley es de carácter especial, no es general. No hay ninguna intromisión de poderes, no hay violación de poderes, porque incluso los tres poderes del Estado tuvieron que resolver esto. Se tuvo que hacer por ley, poder legislativo, ley que el Partido Comunista no votó y que discrepó abiertamente y de modo agresivo contra la ley de caducidad. Cuando, sin embargo, todos los terroristas contra el Estado uruguayo, los Tupamaros, Movimiento Revolucionario Oriental, Ejército Clandestino del Partido Comunista, su plan logístico, por ejemplo, el Partido Comunista Revolucionario, todos facilitadores, espías, por ejemplo, organizadores, directamente quienes portaron armas, los que mataron civiles, robaron sanatorios, hospitales, robaron casinos, torturaron gente, privaron de libertad de modo absolutamente ilegal, cometieron violaciones, hicieron atentados públicos, actos de terror, terrorismo. Topolansky, Mujica, el que hoy roba terrenos y se los apropia. Y en el gobierno de Mujica ocurre todo este desastre porque se cumple a la perfección el Foro de San Pablo. Debemos victimizar a nuestros héroes por la lucha popular. Debemos ejercer justicia por nuestros héroes, reivindicarlos públicamente, es decir, instalar la propaganda de que son héroes históricos.
instalar la propaganda de que los tupamaros, los comunistas, los que se levantaron en armas contra el Estado uruguayo, contra la democracia, contra nuestras instituciones, son héroes. Y se les dio una amnistía, se les dio una amnistía, los amnistiaron y los habilitaron políticamente al extremo de que varios de esos terroristas contra el Estado uruguayo terminaron siendo presidente de la República, José Mujica, senadora de la República, Topolansky, ministros, Eduardo Bonomi, el que mató policías por la espalda, a sangre fría. ¿Se dan cuenta? ¿Sabés lo que me calienta? Como diría Orpi. ¿Sabés lo que me calienta? Así está lleno de uruguayos, ¿eh? Y entonces eso lo que provoca es división, 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 calentura, desazón, muerte espiritual, colectiva, deterioro social, incomunicación. Porque esto que yo estoy haciendo ahora, muchos me van a aplaudir y otros me quieren tirar con todo, ¿viste? Es así, porque estamos en un país dividido, yo no soy tonto, soy muy realista, ¿eh? Muy pragmático. Vamos a seguir con este tema, pero violaron todo eso y además se dan al lujo de someter a plebiscito y a referéndum precisamente una ley que no es pasible de ser recursable, no es pasible de ser derogada porque es una renuncia procesal. Señores, artículo 228. Por favor, Julio, lee código, el Código General de Proceso, Julio. Hay que hablarle así a los legisladores, todos estos tarambanas. Por favor, Julio, lee artículo 227, Código General de Proceso, y 228. Artículo 227, numeral 1, 2, 3 y 228, Régimen General de la Renuncia Procesal, Julio. Por favor, no cometa ese error, Julio. Son un desastre. Estamos en un Estado de Derecho, estamos en televisión, Julio. ¿Qué me está haciendo, Julio? ¿Qué me hace, Julio? ¿Cómo va a votar eso, Julio? ¿Cómo va a votar eso? ¿Qué hace? Qué desastre, vos. Pero ya es para, viste, porque después hay gente que me dice, che, vos sabés que me divertís más ahora, está más divertido escuchar tu programa. Y otros tarambanas me dice, no va con tu perfil, viste, como jurista, como analista político, tendrías que contratar, viste, actores, contratar actores. Bueno, tráeme $5.000 por mes y contratamos actores. Además, los actores en este país son todos zurdos, son todos zurdos. Vamos, no tenemos muchos actores. ¿Qué querés tener acá? ¿Varios desbocati? Es bravo, ¿viste? No es tan fácil. Y yo no la voy de actor, ni la voy de cómico, ni nada. Yo ahora estoy, ¿cómo estoy ahora? ¿Sabés lo que me calienta? Que los uruguayos no entienden, no entienden. Me estoy quedando ronco, ¿no? Bueno, vamos a una pausa y continuamos. Vamos a recibir al doctor Álvaro Díez de Medina para conversar con él acerca del puerto de Montevideo. ¿Qué significa el puerto para un país? El puerto y el desarrollo de un estado. Fíjate vos, ¿no? En la Dama Juana, 3,5 litros de vino lija bien rojo. Bueno, vamos a hablar de algo que es realmente importante, sumamente trascendental y muy técnico, con un especialista, un docente universitario, abogado, quien inclusive diseñó todo el modelo jurídico de inversiones portuarias para que el puerto de Montevideo sea un hub, sea un centro, un epicentro de desarrollo de las actividades comerciales, de las actividades de estivas, de cargas, un centro estratégico a nivel regional.